Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Enrique Chávez, Carlos Paredes, Valery Vázquez de Velasco. Vamos a descifrar esta semana. Ya estamos, 3 de mayo, comienza el mes de mayo. Se suponía que a partir de abril comenzaba toda la acción alrededor de las próximas elecciones y sin embargo a pesar de que hay movimiento, hay bastante silencio también, ¿no? Vamos a tratar de descifrar qué es lo que están haciendo los candidatos, cómo está funcionando el sistema electoral hasta ahora. Se ha denunciado que hay fábricas de firmas, vamos a hablar de eso también. Por supuesto, de Dina Boluarte, las últimas revelaciones que han salido en torno a las operaciones estéticas, cada vez más claro que se trataba de eso y no de operaciones médicas. Y comenzamos con también la inhabilitación o el intento de inhabilitación en el Congreso que quedó en nada, ¿no? Esta semana todos fueron perdonados en el Congreso de la República y habría que entender qué cosa es lo que trae entre manos el legislativo y quiénes son los que están manejando de alguna manera estas situaciones. ¿Por qué es que han dejado pasar a Sagasti y a Salvador del Solar? Y bueno, más allá de que Vizcarra está ya inhabilitado en otras oportunidades, esta vez también lo han salvado. ¿Qué cosa pasó? Carlos Paredes, Enrique, buenos días. Hola Valeria, Enrique, ¿cómo están? Sí, mira, venían de semana de representación en el Congreso y escogieron esta semana típica porque tiene un puente de 4 días feriados para la administración pública y entonces convocaron a un pleno extraordinario el miércoles 30 y en Ujú. agenda había este cúmulo de acusaciones constitucionales contra expresidentes, exministros que se vienen trabajando desde hace tiempo. No llegaron, como dices, a tener los votos necesarios para inhabilitar, que eso es lo que querían tanto a Vizcarra, Sagasti, a Salvador del Solar, algún ministro, Rubén Vargas, por ejemplo, también. Ujú. Claro, la primera reacción de la prensa, de los cronistas parlamentarios es, hoy ha habido desidia, han preferido quedarse en sus provincias de vacaciones. Yo creo que no es tanto la desidia, yo creo que acá ha habido un plan bien articulado y probablemente por Alianza para el Progreso, que es el partido que corta el jamón hoy en el Congreso, maneja administrativamente todo el Parlamento y su presupuesto y sus puestos de trabajo, etcétera. Acabamos de ver una denuncia de una funcionaria que gana 19.000 soles más que los congresistas, ¿no? Y que tiene la foto de Ujú. Acuña ahí en su oficina. Yo creo que el gran temor que tenía este grupo de partidos, empezando por Acuña, ¿no? Con miras a las elecciones del próximo año, es que ahí habían algunos personajes que pueden ser candidatos que le hagan sombra o que puedan representar algún peligro electoral para ellos, ¿no? Caso Sagasti, caso Salvador del Solar y probablemente también Vizcarra, ¿no? Que ya está inhabilitado. Entonces, si uno mira los resultados de estas votaciones, a Sagasti no lo inhabilitan, pero sí acuerdan denunciarlo constitucionalmente por abuso de autoridad, porque pasó al retiro a 19 generales, ¿no es cierto? Ujú. A Salvador del Solar, que fue el premier que entró al Pleno a pedir la moción de confianza por que se estaba votando la elección de los tribunos del TC, le han aceptado la teoría de su abogado en el sentido de que ya prescribió la acción del Congreso para una acusación constitucional porque pasaron más de 5 años, ¿no es Y ahí cierto? tuvo apoyo del Fujimorismo, que también llamó la atención. La votación ha sido disímil, algunos votaban para uno, después se desaparecían, porque además era una sesión híbrida donde la mayoría estaba virtualmente conectado, ¿no? Eh, y entonces yo creo que en el balance esto ha sido una estrategia, porque ya Salvador del Solar y Sagasti han dicho reiteradamente que no se van a postular a nada en las próximas elecciones, y Vizcarra ya está inhabilitado 2 veces, no necesitaba una tercera, es como su vacunación, ya estaba vacunado una vez, no necesitaba otra, ¿no? Igual se va por Entonces, otra vez. claro, yo creo que ha sido un acuerdo político que además creo, desde mi punto de vista, lo único positivo de todo esto es que Vizcarra ya no va a poder alegar en los fueros internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos que es un perseguido político, porque esta vez no lo han inhabilitado, ¿no? Claro, hay una facción de gente más radical como Renovación Popular que está pidiendo que se vote reconsideración y eso va a pasar
en los próximos días probablemente, y ahí vamos a Ujú. confirmar si se trató de una displicencia de algunos faltones que no quisieron ir o que realmente ha sido una estrategia armada por un grupo del Congreso, por el pacto que gobierna el Congreso y que es socio de Dina. Me parece que es así y yo creo que si fuese así, se va a confirmar, estas reconsideraciones no van a surtir efecto en los próximos días. Ujú. ¿Cómo lo has visto tú, Enrique? ¿Cuál es la lectura que haces de que después de tanta insistencia llegan al Congreso estos casos, esta posibilidad de inhabilitación y sin embargo pasan y se salvan estos personajes que han sido además parte de esta bulla, ¿no? Desde el Congreso por la forma en la que han actuado cuando estaban en sus gestiones? Comienzo con una anécdota personal porque tuve que asistir al Congreso a testificar esta semana a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el caso de Tomás Gálvez, que por cierto ha sido restituido a la Junta de Fiscales Supremos por el Tribunal Constitucional esta semana. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero claro, la subcomisión la preside la señora Acuña, ¿no? María Acuña, la hermana de César. Y si bien tienes a una persona muy influyente dentro de la comisión como Jorge Montoya, que precisamente está en la línea de querer inhabilitar de todas maneras a estos personajes, allí tú confirmas de todos modos la influencia del acuñismo dentro del aparato parlamentario. Entonces, efectivamente, pareciera que una decisión tan importante, ¿no? Y que apaga un debate que era muy intenso sobre las inhabilitaciones, ¿no? Sobre todo en el caso de Sagasti del Solar, porque finalmente Vizcarra ya está inhabilitado. Y sí, uno entiende que aquí tiene que haber de todas maneras una muñeca de negociación. ¿Qué se está negociando? ¿Qué cosa está finalmente ganando Acuña? Que claro, Acuña está jugando a un tema de supervivencia con un partido que claramente tiene una maquinaria probablemente la más aceitada en el sentido literal de la palabra en el Perú, con muchos alcaldes y demás, pero absolutamente impopular si es que le creemos a las encuestas ahora mismo. Entonces, allí yo creo que vamos a ir entendiendo por dónde va el tema. Es, yo creo, positivo finalmente que no se haya inhabilitado a estos personajes, particularmente el caso de Sagasti, que es muy controversial el pase al retiro, pero él le mandó un oficio a Eduardo Salguana advirtiéndole que allí se estaba criminalizando el ejercicio del poder, porque finalmente él tenía la potestad de haber pasado el retiro a estos generales y que, bueno, ellos podían reclamar al Poder Judicial como efectivamente lo hicieron, ¿no? Es decir, que estaba garantizado el contrapeso de poderes democrático y que si lo inhabilitaban iba a ser, pues, una señal de que se tumbaban eso. Entonces, efectivamente, yo creo que allí Acuña está negociando. Sabemos que Richard Acuña, por ejemplo, es probablemente uno de los personajes más poderosos en los entretelones del Congreso y es probable que estas votaciones estén reflejando definitivamente, ¿no? Negociaciones detrás de cámaras. Ya, pero a ver, entendamos un poquito más el tema de Acuña. Entonces, Acuña ya no quiere ser presidente, ya por ahí tampoco le funcionaría a estas alturas y sin embargo se ha dado cuenta que tiene poder dentro del Congreso de la República y, como dicen, una estructura de partido que sí puede funcionar a nivel nacional, que para variar estamos poniendo mucha atención en lo que pasa en la capital y en lo que sale en las noticias, pero hay una maquinaria, hay un trabajo, por supuesto, al interior del país. Acuña, ¿qué es lo que busca? Entonces, con estos pequeños manejos o esos manejos casi imperceptibles, ¿y por dónde está realmente su poder? Dentro del Congreso, aunque este Congreso está por terminar, ¿cuál es su plan a futuro? ¿Cómo lo leen ustedes? Yo no estaría tan seguro de decir que Acuña ya desistió de postularse una vez más a la presidencia. Yo creo que su Ujú. lógica es, oye, si Pedro Castillo llegó a ser presidente, ¿por qué yo no puedo llegar a ser presidente del Perú, no? Eh, digamos que son más o menos parecidos a nivel de preparación, pero eh, Alianza para el Progreso hoy yo diría que es el partido que está cogobernando y el partido que tiene mayor cantidad de gobiernos regionales, que son como cuatro, creo, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, y tiene una bancada dentro del Congreso que si bien no es numerosa, pero a veces se ha convertido en el fiel de la balanza para decidir ciertas votaciones estratégicas. Y Acuña lo que Ujú. hace, como buen mercantilista que es, negocia esa cuota de poder que tiene
para cogobernar, hoy tiene a su mando toda la salud pública, es decir, ha copado el MINSA con un ministro absolutamente ineficaz, ha copado salud, no solamente con funcionarios ineficientes, sino con pasado corrupto, ¿no? Y lo han Ujú. demostrado en estos días que han querido comprar suero frente al problema de Medifarma del Ecuador a 4 veces su precio en el mercado. Ha sido tan escandaloso que con las publicaciones periodísticas han tenido que parar la compra grosera. Además, con un decreto de emergencia firmado por el mismo Vázquez que exonera de toda licitación y no solo eso, sino que ni siquiera necesitan registro sanitario para ingresar ese suero. O sea, realmente han copado instituciones para sacar fondos como los dinámicos del centro del presupuesto público para financiar su campaña. Yo creo que Acuña ya se cansó de gastar de la suya, su plata como cancha en todas estas campañas y ahora quiere pues mamar de la teta pública para financiarla y tiene aspiraciones de que se va a convertir en el partido hegemónico en las próximas elecciones. Y claro, ante esta atomización, porque ya son 43 partidos inscritos que pueden tener igual número de candidatos, él quiere desmarcarse, quiere poner las reglas de juego para saber quién entra y quién no entra. Y yo creo que los peruanos se han dado cuenta de eso y por eso pasa lo que Enrique ha comentado en las encuestas. Alianza para el Progreso es un partido que si bien tiene presencia nacional, está absolutamente desprestigiado porque solo basta escuchar a sus líderes, empezando por Acuña, para darnos cuenta que no están preparados para nada, ¿no? Y a eso le sumas la corrupción que estoy relatando, es el combo, digamos, es la tormenta perfecta para seguir hundiéndonos, ¿no? Y ahí lo podemos también unir un poco a lo que le pasa a Dina Boluarte, ¿no? El descrédito que tiene, lo que ahora ha sucedido alrededor del tema de sus operaciones, y sin embargo ha tenido el apoyo de Acuña. ¿Hasta cuándo lo va a tener? En todo caso, ¿le conviene a Acuña todavía seguir un poco al lado de Dina y hasta cuándo? La pregunta es esa, o sea, es decir, eh, ¿a Acuña le va a convenir en algún momento para su supervivencia o su permanencia entregar la cabeza de Dina o no? ¿No? Llama la atención porque precisamente esta subcomisión de acusaciones constitucionales ni siquiera pasó la denuncia por los muertos de las protestas, ¿no? La archivó al toque. Y de los Ahora, Rolex con las también. operaciones, perdón, La denuncia de los Rolex también la han archivado. exacto, Correcto. exacto, ¿no? Eh, que son, digamos, casos bastante graves, el de los muertos ni que se diga. Ahora se está hablando del tema de las operaciones, ¿no? El congresista Illich López de Acción Popular ha dicho que se escuchan voces de vacancia una vez más, pero entonces ahí es donde vas a ver si finalmente Acuña soltaría a Dina y cuál sería la lógica, en todo caso, de soltar a Dina. Ahora, en el gobierno van a tener cómo negociar también. Carlos acaba de recordar cuáles son los intereses de APP dentro de la estructura del Estado, que claro, que la gran decepción además es que no demuestra, así como Keiko en su momento concentraba todo el poder y demostró lo que con acciones lo que era capaz de hacer, lo mismo está pasando, ¿no? O sea, estás viendo reformas, por ejemplo, de fondo en salud, de ninguna manera, ¿no? Estás viendo avances en las estructuras y claro, tienes Pronavi que administran muchos bienes, etcétera. O sea, tienen muchos intereses en el Ejecutivo tal como está ahora. Entonces, efectivamente, la balanza va a ser ver si la demanda, lo que pasa es que a mí no me queda tan claro que hay una demanda ciudadana por la vacancia de Dina Boluarte. Eso, en fin, puedes expresarlo como desinterés, puedes expresarlo como lo que quieras, pero hay algo de incorporación, de decir, oye, ya salgamos de esto, terminemos con este proceso, pero es eso, o sea, cómo estas negociaciones políticas que las estamos viendo claramente en el tema de las inhabilitaciones finalmente truncas, pueden tener una lógica que lleve a que finalmente Acuña deje caer a Dina Boluarte. ¿No? Ahora, Estamos en esa expectativa porque sí, porque lo de las operaciones además va configurando un caso, en fin, complicado. Es clarísimo que ella pagó con puestos del Estado al señor Cavani por las operaciones y ahora aparece esta carta donde Cavani le pide que acredite la legalidad de los $4.500 que le habría pagado hace poco en En efectivo. efectivo.
Allí estás caminando hacia una estrategia de lavado de activos de la Fiscalía, a mi modo de ver, evidentemente, Claro, ¿no? pero luego tienes al Tribunal Constitucional que está a punto de decidir si se le investiga o no a Dina Boluarte. Ese también es un punto donde a ver cómo también influye la bulla que haga el tema Cavani, ¿no? Porque efectivamente Cavani, después de mucho tiempo, le cobra la operación y cuando ella se la paga y se le manda la plata en efectivo, él dice, oye, pero ¿me lo puedes poner acá notarialmente? ¿De dónde sacó esa plata? ¿Es legal? ¿No? Y preguntarle eso a una presidenta a estas alturas es claramente marcar la cancha, ¿no? Es poner un límite. En lo de Dina, su cara, tú has dicho que es su cabeza la que está en juego, ¿no? Pero bueno, claramente ha sido su cara con todas estas operaciones y la situación que ahora ha expuesto Cavani y lo del Tribunal Constitucional, una vez más, este, al final de cuentas también tiene algún tipo de relación con Acuña o Acuña ya lo dejamos un ratito en pausa para poder explicar qué cosa es lo que le depara ahora a la presidente, más allá de si la vacan o no. Yo creo que con Acuña nunca se sabe, ¿no? Recuerden que también se acercó muchísimo al régimen de Vizcarra, coqueteó, cogobernó de alguna manera y al final terminó traicionándolo, ¿no? En diciembre del 2020 con 105, Quitándose. muchos de ellos de Alianza para el Progreso. Y recuerden que después el que asume la presidencia del Congreso es Valdés, ¿no? Cuando Merino se hace presidente. Eh, lo mismo pasó con Pedro Castillo. En campaña apoyó a Keiko y a los otros meses se pasó al lado de Castillo, se tomaba fotos con él, lo visitaba, decía la gobernabilidad, la gobernabilidad. Lo mismo con Dina le ha ido mejor porque Dina ha entregado parte de su cuota de poder con ministerios, como hizo Castillo en su momento, ¿no? Le entregó a Somos Perú, Cultura, y estuvo Salas, a los niños de Acción Popular, Producción, etcétera. Dina ha entregado todo el sector de salud pública a Alianza Mm, para el Progreso. Y claro, sí, yo creo que es importante lo que va a decidir el TC en los próximos días ujú. respecto a que si un presidente en general puede o no ser investigado mientras ejerce el poder, ¿no? Artículo 117 de la Constitución, que solo puede ser denunciado, dice, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, no convoca elecciones, disuelve el Congreso de manera inconstitucional, etcétera. Si prospera como parece ser, porque los comentarios al interior dicen que habrían 4 votos a favor de este pedido de Dina Boluarte, se van a caer todos estos casos que ya se están construyendo en el Ministerio Público. Los muertos de las protestas de inicio de su mandato, el tema de los Rolex y las joyas del Guayquio Corima, este tema de la cirugía plástica, que no solamente es que ella desatendió, ¿no? Su despacho presidencial, que hubo un vacío de poder, no le avisó al Congreso, no solamente es eso, queda clarísimo que acá hay delitos por cohecho, colusión, porque ha habido un intercambio, ¿no? Yo te opero gratis y te entrego puestos de trabajo relevantes en el Ejecutivo y además te cobro después de 2 años, ¿no? Parece real y maravilloso, parece un cuento de García Márquez, ¿no? Y la presidenta mandándole en efectivo con un emisario al doctor y él mandándole cartas notariales de regreso, el expediente médico se lo lleva a ella, no quiere devolverlo, o sea, realmente mentira tras mentira, porque ella dijo que era de necesidad médica su operación porque no podía respirar, y ha salido una declaración del médico que le hizo la rinoplastía, el doctor Javier Sánchez, y él ha dicho, yo mismo le dije a la presidenta que podría seguir viviendo con su nariz tal cual, no era un Con su tema, respiración como estaba. no era un tema médico. Entonces le sacaron las arrugas, pero dejó una arrugaza que hoy le va a traer problemas bien serios a nivel penal. O sea, yo digo, el 29 de julio del año 2026 Dina Boluarte va a estar en serios problemas, porque lo que Claro, ha acumulado es un rosario de delitos. claro, el tema es que el Tribunal Constitucional se tiene que ceñir un poco a cuáles son las razones por las que tú puedes finalmente investigar y acusar a la presidenta. Pero en el otro lado tienes a esta mujer que no ha dejado de mentir, de tener escándalos,
dar opiniones completamente contrarias, de tener a su premier soltando, a su ex premier soltando la pista para toda esta investigación, guerras internas, por supuesto que no ha avanzado frente al gobierno que le tocaba a ella manejar en fin, poner en orden. No ha hecho nada de eso, ha estado todo el tiempo tratando de defenderse sobre cuestiones, además, donde claramente está involucrada y ahora podría terminar, en todo caso, liberada, ¿no? Por ahora. Este, en fin, ¿cómo lo ves tú, Enrique, la situación de las operaciones? Te he visto ahí como indignado con el tema del pago, con el tema de que ahora, bueno, Cavani finalmente se defiende, ¿no? Parece que terminase mejor el doctor que la presidente. No, es que yo creo que lo real maravilloso que dice Carlos, me parece que claramente este último capítulo es una estrategia de la fiscalía. Se está diciendo mucho que Cavani está colaborando, se supone, con la fiscalía, y que a estas alturas tú le cobres en efectivo y que de ahí digas, acredítame, es la misma discusión, guardando las distancias, del tema Ollantaytamala, Keiko Fujimori. El lavado de activos es digamos, la herramienta favorita del Ministerio Público. Y por ahí va a querer seguramente añadir. Me parece que con el tráfico de puestos, el caso ya es lo suficientemente grave, ¿no? Para la señora Boluarte, sobre todo si se acreditan estos dos puestos importantísimos, uno de ellos nada menos que salud, ¿no? Entonces, ahora, efectivamente, el Tribunal Constitucional te va a marcar la cancha dentro de poco. Viendo la votación del caso Galvez, como les decía, y de otros más, claramente estás viendo un 4-3 en el Tribunal Constitucional, ¿no? Un ala encabezada por la doctora Pacheco, ¿no? Por Luz Pacheco, que preside el tribunal, y la otra que tiene los 3 votos, yo diría probablemente encabezados por Manuel Monteagudo, ¿no? Que tendrían esos 3 votos, uno se imaginaría que podrían ser más proclives a efectivamente darle en la línea de flotación a Dina Boluarte. Pero con todos estos escándalos que tú señalas, Valerie, con esta reincidencia, habría que ver si finalmente algún voto más podría inclinar la balanza en contra de Dina Boluarte. Yo siempre insisto que hay un subtexto, hay una entrelínea que yo creo que no se ha movido, que es el apoyo del sector privado, el apoyo del capital a Boluarte, ¿no? Ahora mismo, incluso, ha salido Alonso Segura a advertir sobre este proyecto de ley que fortalece tremendamente a Proinversión. O sea, Salardi, el ministro de Economía, estaría impulsando, ¿no? Para Segura, que es presidente del Consejo Fiscal, demasiado, ¿no? O sea, favoreciendo demasiado al sector privado, entre otras cosas, ¿no? Y entonces ese es un aliado que, a mi humilde entender, nunca se puede subestimar para Boluarte, ¿no? Tener al gran capital de su lado nunca podría subestimarse. Entonces, son todas estos actores en juego que resulta bien interesante, ¿no? Es un ajedrez interesante que seguramente vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días. Ahora, el tema de Dina, yo decía también la bulla que ha hecho, ¿no? Al final, la bulla en general, ya estamos con el tiempo justo. La bulla que se ha hecho ha sido desprestigiando mucho a la prensa, ¿no? Cada cosa que salía y al final que se ha ido probando, ha sido conveniente para ella rechazarlo diciendo que la prensa, pues, tiene una estrategia en contra de ella o que miente, ¿no? Y lo veíamos también con algunos de los candidatos. Vamos a hablar específicamente de López Aliaga, ¿no? ¿Cómo es que está también tratando de desprestigiar a la prensa, de tratarla de mermeleros para arriba y cómo es que van avanzando estos candidatos, estos personajes que van a comenzar a activarse cada vez más hacia la campaña del 2026? ¿Es esa la forma? ¿Es lo mejor que se puede hacer, digamos, como candidato ahora es enfrentarse a los periodistas, a las investigaciones y a las verdades que se dan a conocer en los medios de comunicación, en las redes sociales? No, yo creo que no, ¿no? Dina Boluarte empezó con esto de terrorismo de imagen. Recuerdan que algún asesor le hizo leer en una de sus intervenciones. Y en el caso de Rafael López Aliaga, creo que está tomando la fórmula Trump o la fórmula Bukele, ¿no? Es decir, un Ujú. desprestigio
sintomático, sistemático a la prensa, a cierta prensa que entiende él que es más opositor a él. Yo creo que le hace daño al sistema democrático, ¿no? Porque la prensa representa a la gente y fiscaliza en nombre de ella, ¿no? Lo que tú en vez de responder con adjetivos calificativos, con insultos, ¿no? Llevando mermelada a tus intervenciones, deberías responder con argumentos. Si te cuestionan la compra de unos trenes, ¿no? En desuso en California, debes responder con argumentos, ¿no? Eh, y creo que no está haciendo eso. Yo no sé qué tanto va a resistir el sistema, porque hay que decirlo, ya estamos viviendo casi en una cultura de la posverdad, ¿no? No sabemos distinguir qué es mentira y qué es verdad, y los políticos que son los políticos 3P populistas, aquellos que están usando la posverdad como mecanismo de hacer política y que además polarizan, ¿no? Polarizan a una sociedad, son los que se están imponiendo en el mundo. O sea, ya no vamos a poner más ejemplos, ¿no? ¿Cuántos hay de esos en el mundo? Y hoy mismo tenemos el fenómeno Trump que ha cambiado para siempre la geopolítica del mundo en estos 100 días que ha cumplido. Entonces yo creo que algo de eso está apareciendo en la política peruana en sus diversos matices, porque no solamente es la extrema derecha, la extrema izquierda también hace lo mismo, ¿no? Recordemos lo que hacía Vladimir Cerrón con la prensa y hoy hacen sus seguidores. ¿No? Y Está Castillo con la contaminado. prensa alternativa, ¿no? Castillo con la prensa alternativa es un juego que va de un lado al otro. O sea, a mí no me parece nada nuevo, me parece que esta es una técnica que se está usando hace un montón de tiempo. Acuérdate de Castañeda Alonso también quedándose callado sin responder ninguna pregunta, ¿no? Y ahora, bueno, el descrédito es parte también de la posibilidad de empoderarse de estos candidatos diciendo si finalmente la prensa es mentirosa, es mermelera. Y esto ya está sucediendo hace un montón de tiempo. Ahora, en el caso de López Aliaga, bueno, él está avanzando con esta estrategia, que se nota que además es estudiada, que está asesorado, ¿no? Que esa agresividad que está dando es algo que le puede funcionar, como decías, como a Trump y como le puede funcionar a varios líderes a estas alturas. Pero bueno, todavía está encendiéndose esta situación. O sea, por un lado López Aliaga con mucha fuerza, que eso normalmente no funciona hacia el final, porque el que comienza con fuerza, al menos según la experiencia que tenemos, termina cayendo. Y mientras tanto, sí es verdad que ya hay en el interior del país pintas con nombres, hay campañas, hay candidatos que están dándose ya estos viajes de acercamiento. ¿Cómo ven el calentamiento de esta campaña, que es lo que anunciábamos al principio del podcast? Mira, dos cosas interesantes. Uno, que Keiko Fujimori ha reencauchado sus redes sociales. Ahora su personaje, su avatar en YouTube es un dibujito de ella. Busca aventuras por el país. Parece que Keiko Fujimori se convierte en una suerte de Indiana Jones. Dora la Eh, exploradora. Sí, exacto, Dora la Exploradora, ¿no? Como decíamos en algún número anterior de Caretas, ella tratándose de separar completamente de la carga tóxica de su nombre y su apellido, Ajá, reinventándose, mira, y ajá. reinventándose por fuera del circuito de prensa. Rafael López Aliaga con una claridad o la campaña, digamos, más explícita, en todo Ujú, caso. Yo no sé si esto de la prensa le va a servir o no, finalmente, porque ujú. esto en parte también depende, con Milei, lo que pasaba con Milei es que Milei tenía un ecosistema de prensa, entre comillas, propio, de influencers. Entonces tenías a un tipo que se llama el Gordo Dan y tenías a otros, o sea, realmente estas figuras, yo no veo que Rafael despierte o tenga esa estructura más allá de sus propios trolls, ¿no? Ha tenido Entonces, que contratar extranjeros, ¿no? Para que de alguna exacto, manera, pero no exacto. hay Entonces, peruanos que se identifiquen con él. la prensa es un blanco fácil, pero el tema es si tienes, digamos, el backup para hacer el contrapeso a eso. Todavía yo creo que está por verse. Y claro, tienes a gente como Philip Butters esperando que esto de la prensa no le ligue, que más bien sea un boomerang, ¿no? Y Philip ya también está viajando, qué sé yo, ¿no? Que son exactamente el mismo electorado, el de Y Carla Butters y el... García, pero también tenemos la fábrica de firmas, y lo que también decíamos un poco en la previa, y creo que lo hemos anunciado al inicio,
también hay un tema en el sistema electoral que está comenzando a hacer aguas, ¿no? ¿Eso cómo se Solo para, puede? sí, solo para que Carlos remate, ya estábamos viendo qué pasa en otros países. En el Perú, claro, tienes que tener 25.000 firmas válidas y comités Ujú. en al menos 2/3 partes de regiones del país. Hay distintos tipos de modelos, pero mira, otra vez, Chile, ¿ya? Chile requiere firmas equivalentes al 0,25% del electorado de la última elección, que en el Ujú. caso de Chile, no sé, debe ser por ahí más o menos. Pero las Sí, firmas pues ya, vamos a ya ver, son tal. recolectadas a través de una plataforma digital del servicio electoral, CERVEL se llama, que verifica automáticamente la identidad. Entonces uno dice otra vez, oye, este cáncer de las firmas falsas que viene desde la época de Fujimori, pasando por Toledo, hemos tenido, acuérdense el caso de Luna, más recientemente cuando la OMPE tropezó fuerte, has tenido todos esos temas a lo largo de los años, los vuelves a tener. Oye, digitaliza, utiliza las herramientas tecnológicas que ahora tienes a disposición y que son relativamente fáciles de aplicar. Y eso Pero no lo no se estamos viendo quiere. todavía. Pero parece que no conviene, ¿no? De hecho, hemos tenido en algún momento cabinas electrónicas para las votaciones y también se han dejado de usar, ¿no? Porque había reclamos de parte del APRA, en fin, al final de cuentas volvemos siempre al papel, a la crucecita, al ánfora, a la firma. Eso es parte de la deficiencia que tiene nuestro sistema electoral, pero de alguna manera le conviene a alguien. Sí, eso de verificar la identidad, la firma de los adherentes, es un proceso del siglo pasado, ¿no? Firmas, sí, como dice Enrique, ahora hasta para comprar un celular necesitas poner tu biométrico y son aparatos muy baratos. La RENIEC está en capacidad técnica de proveerles a todos los que compren el kit y ya no recabar firmas, sino huellas dactilares, que es Ser una muchísimo más aplicación, fácil claro. de chequear. ¿Por qué no ponen ese sistema tan fácil? No, No les digamos. interesa, pues el proceso de inscripción tal y Y como algo es. que, y lo peor, y con esto termino, lo más grave es que viniendo de una elección tan controvertida el 2021, creo que el sistema electoral, Jurado Nacional, OMPE y la RENIE que tiene esa responsabilidad, debieran ponerse las pilas y dar mayor seguridad al sistema y decir, oye, tengo estas herramientas tecnológicas para que no me vuelvas a hacer trampa. Y en el caso del jurado, como ha opinado Enrique Gersi en el comercio, es un jurado y debería tener la convicción de decirle a estos partidos que empiezan en actividad política de manera fraudulenta, oye, tú no entras al sistema porque quieres entrar de manera fraudulenta desde el inicio, ¿no? Por eso tenemos 43 partidos que todos quieren usar esa maquinaria electoral para hacer negocios, nada más, ¿no? Pero hay muchos partidos que están reportando estos vicios, es decir, el sistema en sí de inscripciones ya es el que está equivocado. No necesariamente es que quieres hacerlo con trampa, sino que al final la maquinaria para poder lograrlo termina teniendo vicios y terminas teniendo estos problemas que aparentemente el Jurado Nacional de Elecciones no, no tiene capacidad de reacción tampoco, o no quiere en todo caso reaccionar. Las herramientas, como insisto, están ahí. Hablabas del voto electrónico. Y lo del voto electrónico tiene todavía como cierta discusión, ¿no? Porque a propósito de los supuestos fraudes, se quiere tener un registro en papel finalmente que puedas de alguna manera, ya, ok. Pero el tema de la verificación de firmas, por favor. O sea, es evidente, ¿no? Es evidente. Entonces, claro, estamos otra vez dándole vueltas a lo mismo y el caso de primero la gente, bueno, ha sido liquidado, ¿no? Porque creo que son 6.000 firmas falsas y ha salido a decir, no me, o sea, que En además realidad se aparentemente, reñían, ¿no? Que es lo más grave. y aparentemente es un sistema que cuenta con la complicidad de ciertos funcionarios públicos, ¿no? Porque ha habido entradas de funcionarios de distintos sectores para Miles de precisamente euros. acceder, ¿no? Acceder al tema. Entonces, es una discusión compleja, de todas maneras hay corrupción afuera y adentro, y es evidente que en algún momento esto tiene que parar. Ahora, claro, con 41 partidos que lo que haces, lo que tienes son franquicias, chinganas, de ver cómo vendes, de ver cómo tienes una tajada del negocio finalmente del Estado, eso evidentemente se vuelve mucho más complicado. Pues. Ujú, ya, entonces nos vamos porque Carlos ya está mandando mensajes. Mira con la carita de tranquilita, ahí sonríe porque está chum, chum, chum mandando mensajes. Me han Mátalas pedido que callando. advierta del tiempo y esto ya no es un 3x7, sino parece un 10 por 4. 7%. 7%.
porque nuestras matemáticas son geniales. Y con eso Por eso nos nosotros dedicamos a esto, si no estaríamos haciendo plata en un banco, evidentemente. Ok. haciendo plata, punto. Exacto. Haciendo plata a secas. Buen fin de semana, buena semana. Volvemos en la Bueno, Adiós. próxima Nos que vemos. estén bien. Chao. con más. Chao.